Damos gracias a Dios por todos los que están conectados. Amén. Damos gracias a Dios por verles. Amén. Muy bien. El rostro es el reflejo del alma. Como está nuestra alma, se refleja en nuestro rostro. Quiero que busquen por favor en el libro de Lucas, capítulo 5. ¿Cuántos quieren una palabra en esta noche? ¿Cuántos vienen a buscar una palabra? Gracias Cecilia, gracias hermana Miriam. ¿Cuántos vienen a buscar una palabra? Una palabra, bien. Ok. Si vienen a buscar una palabra, Dios tiene una palabra para ustedes. Porque Dios me ha entregado una palabra. Amén. Y yo me transformo en esta noche en la boca de Dios. Amén. Eso es delay, ¿no? ¿Así es? Estamos escuchando, estamos bien, está bien, muy bien. Muy bien. Lucas capítulo 5. Desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer en esta noche un pasaje sumamente conocido, pero que Dios quiere en esta noche que nosotros volvamos a verlo y poder sacar algunas enseñanzas, no solamente para los que estamos aquí, sino también para todos los que nos están escuchando hoy y los que nos van a escuchar mañana y nos van a escuchar pasado, y eso va a quedar en las redes y alguna vez, en algún momento, seguramente Dios va a usar esta palabra para hacerle bien a alguien. ¿Amén? Bien. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, dígase algo, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, después se le cambió el nombre a Simón por Pedro, bien, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en la vida en Cristo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que cuando Jesucristo entra en las personas provoca un cambio de paradigma en nosotros de no tener nada a la sobreabundancia? ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Ven? De no tener nada a la sobreabundancia. Y cuando yo hablo de sobreabundancia, hablo de los tesoros que hay en el cielo y que están disponibles para nosotros. Ojo, no voy a hablar de prosperidad, porque no soy un pastor de la prosperidad que predica sobre la prosperidad, porque sé que la prosperidad es el resultado de la obediencia. ¿Bien? No puedo decirle ni a ustedes ni a las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, de que si damos esto, Dios va a venir con retribución. No. El resultado de nuestra prosperidad en todo sentido de la palabra tiene que ver con la obediencia que nosotros tenemos a su palabra justamente, y Él ha prometido bendecirnos justamente porque nosotros somos obedientes.
sino que quiero hablar en esta noche de la bendición de tener a Jesús en nuestra familia, la bendición de tener a Jesús en nuestro trabajo, la bendición de tener a Jesús en nuestras finanzas, la bendición de tener a Jesús en nuestra salud. Y cuando los que hemos experimentado esto, de saber que Jesús está en todas estas áreas de nuestra vida, nosotros sabemos que nos ha cambiado rotundamente todo nuestro ser. Los otros días mi esposa se levantó hace un rato y dijo, doy gracias a Dios porque todas las cosas se van encaminando para que ella pueda ser intervenida en marzo. Bien. El día viernes, yo había venido escuchando, porque uno escucha, a veces no habla, pero uno escucha. Había venido escuchando durante toda una semana y más de alguno que le dijo, uy, el estudio que te van a hacer va a ser un estudio doloroso porque es contraste, sin contraste, un estudio que es complicado hacerse. Y la gran mayoría me decía, le decía a ella y yo escuchaba, qué complicado va a ser. Y yo de alguna forma me había preparado para ir más o menos 1 hora, 2 horas para estar ahí sentado esperándola. Pero el viernes en la mañana, cuando me levanté en la madrugada a orar al Señor, dije, Señor, mira, yo sé que tú estás con nosotros. No tengo ninguna duda de que tú estás con nosotros. Pero te quiero pedir algo. Te quiero pedir de que todo el estudio que ella se haga no tenga ningún dolor. Y oré así al Señor y seguí orando por otras cosas. Nos fuimos a las 10 de la mañana, entró a las 10 de la mañana, y yo estaba ahí esperando 1 hora, preparado ya para estar hora y media ahí esperándola, hasta que más o menos en los 15, 20 minutos la veo que sale de la puerta y la quedo mirando. Dije, bueno, la mandaron para que se siente y después, bueno, volver otra vez. Y la quedé mirando y le digo, ya está, me dice, ¿cómo ya está? ¿Ya está? Digo, ¿no te dolió nada? No, no me dolió nada. Ni la aguja que le pusieron en la vena. Y ella tiene tremendos problemas con las venas. Tremendos problemas. Nada. Cuando nosotros empezamos a hablar de que Jesús está en nuestras vidas, Jesús empieza a responder porque es el que está en nuestra vida, nos ha cambiado todo lo que nosotros somos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esta bendición de tener a Jesús en nosotros, esto se produce cuando asumimos el rol que Dios nos ha dado en los tiempos en los cuales vivimos. Quiero explicarle esto. Yo no puedo decir de que Jesús está en mi vida si yo no estoy cumpliendo con el rol para el cual Dios me ha llamado en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les hablé de el propósito preserva la vida? ¿Se recuerdan? Y si no, seguro que lo escucharon después en el video del día lunes. Cuando nosotros asumimos el rol que Dios nos ha dado en este tiempo en el cual vivimos, Dios empieza a estar con nosotros porque Dios quiere respaldar lo que Él nos ha mandado a hacer. Cuando nosotros no estamos cumpliendo con el rol por el cual Dios nos ha llamado en este tiempo, Dios no puede estar con nosotros porque Dios va a estar donde Él tenga que respaldar el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien viene y te dice, yo estoy bien con Dios, ¿estás cumpliendo con el rol? No, estoy medio alejadito. Dios no está con vos entonces. Sencillamente es eso. Estamos en este tiempo viviendo un valle de sombra y de muerte. ¿Estamos de acuerdo o no? Sombra y muerte. Sombra. Los otros días estaba en la farmacia. Estaba comprando. Y de pronto aparece una señora. Y entró rapidísimo. Y la atendió la farmacéutica en ese momento y le dice, ¿qué necesitaba? Y esta señora dice, vengo a que me dé algo, por favor, porque tengo un familiar que le dio COVID y necesito, por favor, que me dé algo urgentemente porque tiene COVID.
La desesperación que tenía esa mujer era una desesperación tan grande, que sentía uno en el espíritu el miedo, el temor que estaba viviendo en ese momento y que necesitaba urgentemente que alguien le diera una solución a eso. En un momento se fue la farmacéutica, me arrimé al lado de ella, le digo, ¿qué le pasa? Y me cuenta, no, tengo un familiar que está... Le digo, tranquila. Y empecé a hablar con ella. Nos fuimos aparte así, en la misma farmacia. Nos fuimos aparte. Le ofrecí lógicamente lo que es el protocolo vida que nosotros tenemos como iglesia para poder llamar y que le empiecen a dar el tratamiento que corresponde. Le digo, pero quédese tranquila. Porque el dador de la vida y el que quita la vida no es el virus, es Dios. Y Dios cuando quiere retirar a alguien lo va a retirar. Cuando no, sencillamente lo va a sanar. Quedó tranquila la señora, se comunicó en ese mismo momento con Protocolo Vida, le enviaron el WhatsApp, la vi que se quedó comprando los medicamentos que correspondían y seguramente después ha ido a iniciar el tratamiento con su familia. Porque estamos viviendo en un tiempo de valle de sombra, hay miedo, hay terror, hay miedo a perder la vida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es para andar solos. La iglesia no es para andar solos, la iglesia es para andar en comunidad, para fortalecernos mutuamente. Y vamos al pasaje que queremos sacar de aquí las enseñanzas. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Quién era él? Sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Lo mismo que ustedes han hecho esta noche. Los vi a ustedes agolpándose ahí en la puerta. Querían entrar. ¿Está? Se agolpaban ahí. ¿Para qué? Para hacer lo que están haciendo ahora. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar qué Dios tiene para mi vida. Qué Dios quiere para mi vida. ¿Cómo la voy a enfrentar esta semana? Tenemos una característica en esta iglesia. Que el mensaje del domingo, de todos los domingos, tiene que ver con la semana. ¿O no, Mari? Cada vez que se suelta un mensaje en este púlpito, tiene que ver con lo que va a pasar en la semana. Y dice, se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Y esta es la actitud correcta. Esta es la actitud correcta de una persona que necesita que Jesús provoque un cambio en nuestras vidas. Para poder salir de la nada, de no tener nada, a tener en sobreabundancia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Jesús es el Hijo de Dios. Y es Dios mismo. Jesús es Dios. Y dice la Biblia que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Las visibles y también las invisibles. O sea, que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien a quien le sobreabunda todo. ¿Le podrá faltar algo a Jesús? Si creó todo, no le falta nada. Entonces, ¿qué queremos decir? Que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, aceptamos a alguien que viene con sobreabundancia. O sea que si Jesús está en mi corazón y en mi vida, no me puede faltar nada. Porque el que está conmigo tiene sobreabundancia. Y si Él tiene sobreabundancia, ¿de qué me intranquilizo? Bien, versículo 2.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, ya lavaban su red. ¿Cuál es la idea que tenemos de esto? Si estaban lavando las redes, ya está, se terminó el día laboral. Lo mismo que cuando Juan vos lavás los cuchillos, lo deja todo listo, todo armado, ya terminó el trabajo, y a todos nos pasa más o menos lo mismo. Ahora, qué interesante es saber y ver esta palabra cuando dice y vio. Porque cuando dice y vio, nos está diciendo Jesús te está observando. Jesús te está observando. Él te está observando porque quiere abrir el cielo para bendecirnos. Y porque Jesús ve nuestro andar. No hay nada que nosotros hagamos que Él no lo sepa. Y Él todos los días, en cada momento, Él nos está viendo. Por eso, si ustedes ven el Salmo 139, del versículo 7 al 12, dice: si subiera a la montaña, si subiera, allí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder de Jesús? No me puedo esconder. Tu vida y mi vida están siendo observada todo en cada milésima de segundo por Jesús. Y Jesús estaba en este momento viendo a estos hombres que estaban ya guardando sus redes sin haber pescado nada en toda la noche. Estaban lavando sus redes y Él los vio. Y tiene que haber pasado por el corazón del Señor de haber dicho: pobres tipos estos, ¿no? Y no era que había salido la primera noche nada más a pescar. Eran expertos pescadores. No pecadores, pecadores también, pero pescadores. Eran expertos. Es más, cuando nosotros estudiamos la vida de Juan, de Pedro, de Jacobo, ellos tenían una empresa de pesca. Ellos eran monstruosos en esto. Tenían varios barcos que ellos manejaban. Y sin embargo, cuando el Señor los ve, Él observa que no habían pescado nada en toda la noche. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Pedro, de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hizo el Señor en esa barca? Llegó y dice: Pedro, Simón, seguramente porque también el Señor vivía más o menos cerca. Simón, ni siquiera le pidió permiso, entró a la barca, subió y le dice: ¿la podés separar un poquito de la orilla? ¿Sí? ¿Saben por qué el Señor separaba? ¿Saben por qué el Señor siempre hablaba desde los mares? Siempre a la orilla de los mares, de los lagos. ¿No saben ustedes? Porque no había megáfono, porque no había micrófono, porque no existía esto que yo tengo aquí en este momento. Entonces, naturalmente, la naturaleza le ayudaba al Señor que el agua del mar, el agua de los ríos, el agua, el viento que pasaba por eso, hacía que su voz se esparciera y pudieran escucharlo mucho mejor. Si alguna vez quieren hablar de multitudes, váyanse a un lago, un río, un mar, se ganan ahí, cosa que esté atrás de ustedes, y ustedes hablen, y van a ver cómo se va a multiplicar la voz, va a levantar el volumen. Bueno, el Señor estaba aquí, se sentó en la barca, y
Y esto simbolizaba en definitiva de que el Señor estaba tomando el control, la dirección, estaba tomando el timón y estaba en definitiva tomando el señorío sobre esa barca. En ese momento no era el dueño Simón, sino el dueño se transformó en el Señor, porque Él se sentó sobre la barca, se sentó en la barca y desde allí empezó a hablarle a las personas. Versículo 5. Respondiendo Simón, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, para que haya un cambio en nuestras vidas y empecemos a vivir una vida en la sobreabundancia, necesitamos despojarnos primero de lo que somos. ¿Para qué? Para hacer lo que su palabra dice. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y cuando Jesucristo entra en nuestra vida, muchas veces nosotros no entregamos el mando completo, el señorío de Cristo sobre nosotros. Y seguimos nosotros de alguna manera manejando nuestras vidas como nosotros queremos, porque yo soy así. ¿Se dan cuenta? Yo soy así. No porque mi familia es así. No porque este es mi carácter. Esta es mi forma de ser. Así me comporto yo. Si nosotros queremos aprender a vivir una vida de sobreabundancia, en donde el Señor viene y nos dice y nos da las órdenes que nosotros tenemos que tener para que cuando echemos las redes se llenen de peces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es despojarnos de toda nuestra manera de vivir, de todo lo que nosotros somos, para obedecer la palabra que Él nos está entregando. Sencillamente, hermanos, porque todo lo que somos se va a oponer a la palabra que Dios te quiere entregar. Cuando yo no soy ese hombre, esa mujer que entiendo que si Él me da una palabra, yo me despojo de todo, yo nunca voy a aprender a vivir en la sobreabundancia que Dios quiere para mi vida. Estos hombres, este Simón, tuvo que dejar que el maestro subiera a su barca. Tuvo que permitir y obedecer de que el Señor le dijera a Pedro: Simón, sácala de la orilla, ponla más adentro. Y tuvo que aceptar que en un momento dado, este hombre, que no era el capitán, que no era el dueño de la barca, sin embargo que había tomado un señorío sobre su barca, le dijera: Pedro, Simón, echa tu red para pescar. La actitud lógica de Pedro fue: Señor, estuvimos toda la noche, Señor. ¿Cómo me vas a decir si escuché por ahí que eras carpintero, no eras pescador? Tú sabes hacer muebles, pero no sabés lo que nosotros sabemos. ¿No estuviste toda la noche luchando y remando, dale y dale, tirando una vez y otra vez las redes, y nos cansamos, nos agotamos, nos llegó la madrugada? Lo único que quiero, Señor, es llegar a mi casa y poder pegarme un baño y poder acostarme, porque a la tarde empieza una nueva jornada. Sin embargo, Pedro tuvo que aceptar que ese hombre que había entrado en su barca tenía el señorío, tenía autoridad para decirle: Pedro, echa tu red nuevamente al mar. Cuando nosotros
entendemos esto en nuestras vidas y empezamos a hacerle caso y a dejarle el timón y el señorío sobre nuestras barcas al Señor Jesucristo, entonces empezamos paulatinamente a vivir en la sobreabundancia. Miren, no puedo hablar de lo que no sé. No puedo hablar de lo que es teoría. No lo puedo hacer. Vení, mi amor. Vení. Vamos a hablar, vamos a orar, vamos a predicar los dos juntos. Vení. ¿Por qué la hago subir? Porque con esta dama hemos pasado las cosas más terribles de nuestras vidas, no como matrimonios, sino como seres humanos, con necesidades igual que ustedes. Hemos criado 4 hijos. Viajamos y estuvimos en lugares donde nadie nos conocía, no teníamos ningún respaldo. Pero lo que quiero decirles en esta noche es que cuando nosotros somos capaces de dejar que Jesús entre en nuestros matrimonios y en nuestras familias, cuando Jesús empieza a tomar control de nosotros, de nuestras finanzas, de nuestra paternidad, de nuestra salud, cuando empezamos nosotros a dejar de que Él suba a la barca y tenga el señorío de la barca, pero ese señorío en serio, no ese señorío del que yo hablo muchas veces, de que vengo a la iglesia y declaro un montón de cosas que después en la práctica y en la realidad son todas mentiras. Porque pasando y saliendo de los templos, empezamos a vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros queremos y no de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Jesús empieza a tomar el control, es cuando nosotros empezamos a echar las redes correctamente hacia el lugar donde Él nos indica que las echemos. Con esta mujer, en los tiempos más difíciles que hemos tenido de escasez, han sido los tiempos en donde hemos redoblado y nos hemos unido alrededor de una mesa. Y lo único que hemos hecho, Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos. Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, tú tienes el control. Señor, haz la obra. Porque cuando 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, Dios contesta cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Los tiempos difíciles que ustedes puedan vivir y los que nos escuchan puedan vivir, los tienen que hacer inclinados sus rostros delante de la presencia del Padre, reconocer de que necesitan que Jesús tome el control de esos estados en los cuales están viviendo. ¿Y saben por qué no se sale? Sencillamente porque no le entregamos a Él lo que tenemos que entregarle y todavía seguimos luchando con nuestras propias fuerzas, creyendo que somos nosotros los que vamos a solucionar el problema. Pedimos prestado allá, prestado allá, prestado allá, prestado allá, y cuando nos damos cuenta, el problema financiero o cualquier tipo de problema se acrecentó sencillamente porque no fuimos capaces de unirnos, orar al Padre en conjunto y decir, Señor, tú tienes la barca, tú estás sentado en esta barca. No somos ricos, pero no nos falta. Más en tu palabra echaré la red. Y lo hicieron en el momento en que escucharon la palabra. ¿Cuándo creen ustedes de que Dios nos habla a nosotros?
como matrimonios, cuando estamos unidos. Cuando somos capaces de juntarnos para orar juntos, en ese momento Dios nos habla para decirnos lo que tenemos que hacer. Mientras nosotros estemos separados, Dios no puede hablarnos sencillamente porque dice, cuando un hombre el hombre dejare a su padre y a su madre, se uniere a su mujer, los dos serán una sola carne. Y la palabra viene cuando ese solo, inclina su rostro a Dios y dice, Señor, hemos bogado toda la noche y no hemos sacado nada. Hemos luchado muchos años y no tenemos nada. Hemos peleado, Señor, y no tenemos nada. El Señor entrega una palabra. Versículo 6. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Terminó. Debemos dejar todo bajo el señorío de Cristo Jesús. Pero es todo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque no queremos dejar todo. Porque queremos seguir haciendo las cosas como nosotros deseamos. Y todo es todo. Tenemos que aprender a dejar todo bajo el señorío de Cristo. Porque seguramente en nuestras vidas tenemos nosotros una barca que tenemos que dejarle el señorío al Señor Jesucristo. Tenemos una barca en la cual nosotros tenemos que decirle, sube Señor y toma el control de esta barca. ¿Cuál es la barca que nosotros no le hemos entregado todavía a Cristo? ¿Cuál es la barca que todavía Él no es el Señor? Porque cuando nosotros aprendemos a hacer esto, viene el de repente de Dios, el de repente, ese de repente que esperamos, que ansiamos. Hoy le escribía en la mañana sobre el Salmo 118, versículo 24, lo que compartí en esta mañana. Los de repente de Dios son extraordinarios, esos que nos dejan atónitos, esos que nos dejan sin palabras, en donde nosotros decimos, ¡wow! Señor, ¿cómo lo hiciste? En tan poco tiempo pasamos de la nada a lo sobrenatural, sencillamente porque Él toma el control de nuestras barcas. Dale el control a Jesús. Tenemos que darle el control a Jesús. Y cuando nosotros lo hacemos, dejamos de tener miedo. El miedo, hermanos amados, hace que yo me proteja. Pero cuando yo dejo que Jesús tome el control, entonces dejo de tener miedo, porque permitimos que el señorío del Señor Jesucristo esté en nuestras vidas. Por eso el domingo pasado le decía, y si vivimos, por Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la barca es el símbolo en lo que te ganas la vida. ¿Te escuchaba, Cecilia? La barca es el símbolo con el cual te ganas la vida. Cuando el Señor Jesucristo es el Señor, las cosas se facilitan. La pregunta es, ¿está Jesús en el control de tu familia? Sí, pastor, está. ¿Cuánto te unes con tu esposo o tu esposa para poder clamar por tus hijos? ¿Cuánto te unes con tu esposo o tu esposa para clamar por finanzas, por trabajos, por salud?
Porque cuando está todo bajo el señorío de Cristo, empieza a haber sobreabundancia. Pero mientras no esté bajo el señorío de Cristo, empezamos a vivir en escasez. En escasez y en escasez. El secreto para pasar de la sobreabundancia es que Jesús tenga el señorío. Quiero cambiar de trabajo, quiero que tú tengas el señorío. Tú tengas el señorío. No que sea lo que yo quiero porque me canso, porque esto, porque lo otro. No, porque tú tienes el señorío. Y cuando tú tienes el señorío, me estás enseñando que cuando tú digas la palabra, yo voy a echar la red. Y cuando yo eche la red, voy a tener que pedir que alguno me ayude para poder sacar la red, porque van a ser muchos los peces que vas a pescar. ¿En qué área? En todas. En todas las áreas. No te preocupes más. Si Cristo está en el control, no te preocupes. Ahora, si Cristo no está en el control y tienes miedo, sí preocúpate de permitir que Él suba a la barca y se siente. Y cuando Él se sienta, hay señorío. Por eso es que cuando termino con esto, en un momento dado los discípulos estaban cruzando el lago de Genesaret, se levantó una gran tempestad que dice que volteaba la barca y todos corrían para allá y para acá y tiraban en serie y hacían, no sé, me imagino miles de cosas. El que estaba durmiendo abajo era Jesús. Señor, no te preocupes de que estamos que nos hundimos. Sos tan insensible a esto que nos está pasando. Tenemos miedo, Señor. Nos vamos a hundir, nos vamos a morir todos. La palabra dice que el Señor se levantó, caminó hacia, no sé si la proa o la popa, caminó y le dijo al viento, detente. Y las olas bajaron. Y se hizo un gran remanso. Pero cuando terminó eso, Él se dio vuelta y les dijo a los discípulos, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Si Jesús está en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu finanza, si Él tiene el control, no permitas de que el rostro del Señor se dé vuelta y te diga, hombre de poca fe, mujer de poca fe, porque eso te va a doler muchísimo, te va a partir el alma cuando Él te dice eso. Sé de los que dejan de que Él tenga el señorío, pero sé de los que obedecen cuando Él te entrega una palabra. Sencillamente la tiras al mar y esperas el resultado de esa palabra para que puedas cosechar y pasar de la nada a la sobreabundancia que Él nos quiere hacer vivir. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos, No hay nadie más al lado suyo. ¿Cómo está tu barca? ¿Cuál es la barca en donde no tiene el señorío Jesucristo? Déjalo entrar. Invítalo a entrar.
Abre tu boca y dile, Señor, necesito que entres en la barca de... Toma control, Señor, porque voy a esperar tu palabra para echar la red. Espíritu Santo de Dios, yo te agradezco por estar aquí con nosotros. Yo te agradezco porque eres tú y solo tú y nadie más que tú, que puede entrar al corazón y a la mente de mis hermanos y hermanas. Eres tú, nadie más que tú. Y tú sabes lo que ellos están pensando y tú sabes el dolor que tienen. Y tú sabes, Señor, que hay barcas en donde no te han permitido entrar para que tú te sientes en esa barca y tú tomes el señorío. Yo sé que es así, porque Señor, todos de una o de otra manera tenemos una barca en el cual el señorío tuyo no se ha producido. Pero en esta noche nos estás diciendo, si tú me permites entrar en esa barca, si tú me permites entrar con señorío y autoridad en esa barca, yo te voy a dar una palabra en un momento justo y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y en el momento exacto cuando yo te diga qué es lo que tienes que hacer, yo espero que vos me obedezcas. Yo espero que no empieces a pensar en lo que eres, porque delante mío no tienes nada. Estás viviendo en pobreza, estás viviendo triste, estás viviendo con miedo, estás con temores, porque tu barca no la tengo controlada con mi presencia. El Espíritu de Dios en esta noche dice que el Señor Jesucristo quiere entregar una palabra esta semana, que si le buscas y le permites entrar en esa barca, el Señor va a entregarte una palabra en esta semana. El Espíritu de Dios dice que si el momento en el cual tú recibas esa palabra, eres capaz de obedecerle, tú vas a echar la red, tú vas a tirar la red al mar y van a ser tantos los peces que vas a pescar, tanto que vas a sacar, que vas a necesitar ayuda de otros, seguramente de tus propios hermanos en la fe, para poder sacarla. El Señor está diciendo esto en esta tarde a su iglesia. El que tiene fe para oír, que oiga. Y que espere en la seguridad de que Él tomará el control si tú se lo permites. Si tú se lo permites. El Espíritu de Dios me dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Espíritu de Dios me dice, de madrugada te buscaré. Ahí está la respuesta. Señor, te doy gracias, porque lo que pasa por mi corazón y por mi boca no son promesas que no se van a cumplir, sino que van a ser promesas que se van a cumplir en todos los que te creen, en todos los que te obedecen. Señor, gracias, porque esta semana se va a terminar un tiempo, una temporada, para quienes obedezcan tu palabra. Pero primero hay que buscarlo. Primero hay que buscarlo. Esta semana es un tiempo donde empieza una temporada nueva para algunos de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias.
porque tú no nos vas a fallar. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por su disposición. Te doy gracias porque están aquí. Te doy gracias porque veremos con nuestros ojos la gloria que viene del oriente para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Dios les bendiga.